ahí debería escucharme, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Deberíamos conseguir a todos. Tú estás con Rafael Gallo, ¿no? Esperen. No estamos coordinados al 100%, así que no hay ningún problema que juntáramos justamente esta sección que estamos acá. De hecho, yo al principio ya pensé que la habían seleccionado cuando llegamos a la pantalla, estaban separados. Ahí yo lo llamé y la hice y todo, por cierto. Hola, ¿en la casa me escuchan? Sí. Sí, Sí. Buenas tardes, excelente. Entonces, tenemos el castigo acá. Y ¿qué pedacito no se verá? Ajá, como así debe ser. Justo, gracias. Sí, solo este PDF, sí. Eh, yo debería- ahí. Ya. Perfecto. Comencemos entonces. Primero que todo, buenas tardes. ¿Alguien que tenga alguna duda de algo para el control de ejercicios, quizás de matemáticas financieras, propiedades, planta de equipo, en la casa o aquí? ¿No? Aquí no. En la casa, Profe, yo tengo ajá, una pregunta, profe. de nuevo. Que yo tengo una pregunta. ¿Qué dijo? Ah, ¿No me escucha? te escucho, te escucho. No, no entendía, pero te escucho. ¿Ahora sí? Ajá. Que le quería preguntar cuál es la mejor forma que podemos preparar el control de ejercicio. Eh, con la, con la ayudantía, con los set de ejercicio, me parece que el trabajo en clases que nosotros hicimos en nuestra sección debiese ser más que suficiente. Porque Ya, de hecho los perfecto. ejercicios de la ayudantía en general son los ejercicios de pruebas de semestres pasados que nos han parecido que cumplen de mejor forma los objetivos de aprendizaje, digamos. Ok, gracias, profe. ¿No hay de qué? profe, Ujú. que en Webcurso hay una guía como de ejercicio de matemática financiera, pero no hay de PP. Y hay como un video que usted hace un ejercicio, pero yo no encuentro esa guía. Como que es de PP. ¿No hay de PP? ¿Dónde está? ¿Donde dice PP o no? Eh, es cierto, como que lo debo haber borrado de casualidad, pero pues, en matemáticas financieras. ¿Me podría enviar un correo, por favor, y yo lo vuelvo a subir? Qué raro, porque como que está el set de ejercicios, yo lo hago en el video y no sé dónde dejé el set de ejercicios, pero lo vuelvo a Sí. subir con seguridad. Envíame un correo para recordarme, por favor, y cuando yo me Ya, vaya gracias. a la casa antes de hacer la otra, lo subo. Ya. ¿Qué otras dudas? ¿No? Ya, entonces, ya, entonces nos vamos a concentrar en el último tema, que debiese ser la idea de propiedades de inversión. Una propiedad de inversión se distingue esencialmente de una propiedad planta y equipo porque tiene otras características. Entonces, al final de las dos clases de esta semana, debiésemos ser capaces de separar o diferenciar o distinguir qué es una propiedad de inversión y qué es una propiedad planta y equipo. ¿Qué es el modelo del valor razonable, que es levemente distinto al modelo de revaluación de una propiedad
planta y equipo, entonces vamos a ver por qué uno debería ir a resultados simplemente, que es el caso de las propiedades de inversión. Entender cuándo debiese usarse el modelo del costo, casi nunca, y asimilar ciertos casos específicos de propiedades de inversión. Entonces, ¿para qué? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Mire, normalmente uno dice, yo tengo un activo, en él voy a producir, voy a tener fines administrativos, voy a tener que entregar servicio a terceros y eso podría hacer una diferencia. Entonces, por ejemplo, un hotel como el Hotel Kennedy, sí que está ahí, o el Hotel Santiago normalmente conocido, que antes era el Hyatt, ¿eso qué clase de activo será un hotel? ¿Alguien sabe aquí o en la casa? ¿Se imaginan qué clase de activo será un hotel? PP, ¿Por qué? PP. ¿Por qué? Porque lo decía el capítulo. Porque una producción, o sea, está usado como producción o administración, algo así, ¿no? Pero yo arriendo las piezas, ¿o no? Sí. Pero A es un terceros. servicio. Sería un uso de tercero. Lo usan terceros, es cierto, o sea, no lo usan los Inventario. dueños, a diferencia de Pero una es un fábrica, servicio, no es como arrendarlo normal. Ya, eso es cierto. O sea, como que la línea puede ser súper delgada entre que yo se lo arriendo a un tercero o que realmente yo esté entregando un servicio. Entonces, por eso que ese hotel en particular es súper es ejemplificador, porque en el fondo el hotel, digamos, la infraestructura del hotel no es de la empresa que opera el hotel. Entonces, sea Hyatt, que lo echaron hace un año y tanto, y ahora viene a ser Mandarin Oriental, en realidad el operador del hotel no es el dueño legal del edificio. El edificio es de Hotel Corporation Chile, del grupo Sayé, y solamente se lo arriendan al mejor postor. Entonces a uno le importa solamente tener la infraestructura para recibir el arriendo de parte de un tercero. Al otro tiene el derecho a utilizar el hotel, pero entrega el servicio en él. Entonces, para una empresa podría ser algo así como una propiedad, planta y equipo, para otra empresa podría ser lo que vamos a definir ahora como una propiedad de inversión. Un inmueble que genera flujos de efectivo que no dependen de nada más. En el fondo yo te digo, mira, ahí está el edificio, chao. Y listo. Eso es una propiedad de inversión. Si tú dices, no, es que necesito mobiliario, necesito personal, etcétera, eso no es una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, tú no necesitas combinarlo con otros activos para que el activo funcione o te genere los beneficios que tú esperabas. Entonces, eso hace la diferencia. Tú construyes un edificio de oficina o unas bodegas y se lo arriendas a Pizza Hut y chao. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, una propiedad de inversión funciona mucho más sola, digamos, que lo que funciona una propiedad planta de equipo, que tengo que ponerle máquina y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, un clásico ejemplo de los activos que son propiedades de inversión son los malls. Yo solamente construyo el mall y después se lo arriendo a Falabella, a Ripley y a Forever 21 antes de que quebrara, H&M y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, y que eso de hecho va a ser la tarea voluntaria que vamos a hacer, el caso de Mall Plaza con Parque Arauco y con Cencosud Shopping Center. Tú construiste el edificio, ahí está la tienda, chao. Si tú quieres, ponle tu logo, amóblala, habilítala como tú quieras, pero el amoblado va por cuenta de Ripley, no va por cuenta del Parque Arauco. ¿Se entiende? A diferencia, si tú compraras un mall o una tienda o lo colocara en un formato, digamos, standalone. Yo pongo Falabella de Providencia. Solo está Falabella, no está con el resto del mall. ¿Se entiende? Entonces hay un negocio detrás que difiere en el cómo tú debieses contabilizar ese activo. Y entonces aquí viene una discusión que ha sido súper importante en lo que está sucediendo en la pandemia. Tú le cobras un canon o una cuota de arriendo, la renta o el alquiler, como le llaman los españoles. ¿Esa cuota será fija o será variable?
¿Qué creen? ¿Tú cobras un monto fijo al mes o cobras un variable al mes? O sea, generalmente un monto fijo, ¿no? ¿Por Profe. qué? ¿Por qué fijo? Porque hay un contrato que fija cuánto se debería El contrato podría pagar. decir que me paguen un porcentaje de las ventas. Ah, O sea, pero bueno, como que ahí puedes dependería sumarle a las entonces. dos partes. Perdón, no alcancé a escuchar lo último. Que dependería, porque puede ser variable o fijo. Podría ser ambos, es cierto. Por eso que en general el contrato de un centro comercial dice algo de este estilo. El mayor entre el 7% de las ventas o lo que tú hayas acordado mensualmente, pues invento, 500.000. ¿Se entiende? Entonces, si tú no vendes nada, me pagas 500.000 seguro, pero si tú vendes 10 millones, me pagas 700. Y si vendes más, me pagas más todavía. Entonces, como que ahora dijeron, claro, esto solo le beneficia al mall, porque si a mi tienda le va horrible, igual le pago al mall. Y entonces esos contratos han cambiado drásticamente durante el año, particularmente las automotoras que estaban instaladas en el Autoplaza o en algunas cosas dentro de los malls, pero que tenían 6, 10, que son muy grandes, bueno, esos fueron a negociar y dijeron, oye, yo vendo nada, mis trabajadores ni siquiera pueden ingresar, entonces, ¿cómo te voy a pagar arriendo? Pues, y es probable que a futuro los contratos se transformen mucho más en algo variable que en el fondo el mall acompaña o la rentabilidad que tiene el centro comercial depende mucho más de las ventas que tengan los locales dentro de él que solamente un costo fijo que quizás no pueden solventar un cine. No ha entrado nadie en los últimos 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, eso cambia y eso es el por qué una propiedad de inversión se distingue esencialmente de una propiedad planta de equipo, por ejemplo. Perdón. ¿Está prendido para ver si te escuchan en la casa? ¿Me escucha? Muy poco, Muy bajo. muy bajo. A ver, intenta. ¿Aló? ¿Te escucha en la Ahí sí. casa? Ya, Sí, ahora Ahí sí. sí, compadre. Por lo general acá en Chile, en los malls y todo esto, el canon de arriendo siempre hace, por esa ley que usted dijo, como variable entre el mayor de venta o un monto fijo. Generalmente. Algunos pueden negociar mejor, otros pueden negociar peor. O sea, si Mall Plaza mal, si el Parque Arauco le trata de decir esto a Falabella capaz que se lo tire por la cabeza. Si tú pides una librería que la arrienda 20 metros cuadrados y que hay otros 800 como tú en lista de espera, chao. ¿Entiendes? Entonces, también depende del formato, depende si tú tienes un mall como que pensamos una cosa grande, 50.000 metros cuadrados rentable. Quizás tú tienes un strip center que también sería una propiedad de inversión, o un power center que sería como el formato de los outlets, digamos, que tienen solamente el primer piso construido y los estacionamientos entre medio para que tú puedas ver todas las tiendas, ahí quizás es más negociable. Los formatos más de standalone, por ejemplo, eh, todos los locales del Santa Isabel, una parte importante de los locales del Santa Isabel son arrendados por Cencosud. Entonces, ahí yo tengo que negociar por 15 locales al mismo tiempo, es distinto lo que puedo hacer cuando tengo uno solo y soy pequeñito. Pero digamos que para al menos los pequeños locatarios, si más o menos esté el estándar con el Parque Arauco, con Cencosud Shopping Center, con Mall Vivo, con el Grupo Patio y con Mall Plaza con seguridad. Entonces, por lo general, siempre hace igual como el mínimo del canon de renta, así como ese monto fijo 500 lucas Claro, en este caso. o sea, si pudiésemos graficar esto, quizás sería una cosa de este tipo. O sea, estas son tus ventas. Este es tu arriendo. Tu arriendo es mínimo 500. Y si vendo menos que 500 sobre 7%, entonces este crece. O, o sea, podemos rayar más o menos hasta
injusto? Menos todavía, ¿no? Por ahí. Una cosa así. Entonces, como que si te va mal no te acompaño, pero si te va súper bien, págame más. Es como, no sé si injusto, pero es asimétrico, digamos, el contrato. No, sí, igual es un buen negocio para el Forex. Es cierto, o sea, es buen negocio en Latinoamérica, porque digamos que la alternativa es súper cara, o sea, por ejemplo, a mí me tocó asesorar a un fondo de inversión que no alcanzó a terminar esto. Entonces, no eran así como súper inversionistas que uno se imaginan millonarios, no. Ellos habían tenido como buena suerte, ganaron bonos, tampoco eran pobres, pero era gente que ganaba, no sé, 2, 3 millones de pesos que habían acumulado 20, 30 años de ahorro y algunos ponían 100 millones, otros 200 millones y juntaron algo así como 1.000 millones entre todos y construyeron un strip center, un mall chiquitito, varios strip centers en realidad, y el proyecto era desarrollar 10. Y entonces lo que pasó es que no alcanzaron a terminar la construcción porque le aportaron más plata, pero insisto que no eran multimillonarios, así que no tenían más plata. Entonces, no sé, les faltó hacer la señalética, la entrada, la reja, etcétera. Dijeron, ya tienen que poner, no sé, 10 millones de pesos más, y ya no habían invertido 1.000, no, ya sé que no vamos a poner nada más porque ya hemos 2 años en esto, no hemos visto ningún arriendo. Las tiendas anclas, digamos, lo más grande que trae el flujo de gente que es el ancla, era el Unimark, y justamente en ese tiempo SMU, Supermercado Unimark, pasó por muy malos tiempos, entonces dijo, mira, yo te sigo pagando el arriendo, pero yo no voy a abrir el Unimark. Ya no es lo mismo, porque si no viene la gente al supermercado, nadie va a ir a tu sushi, nadie va a ir a tu tienda de mascotas, ni a tu librería, ni nada. ¿Entiendes? Entonces, hay un valor, si es que yo tengo el ancla, que normalmente es un supermercado, una farmacia abierto, y hay otro valor si está cerrado. Entonces ellos dijeron, busquemos la alternativa. Piensen que en ese caso, el arriendo de un strip, ¿cuánto creen que es en UF por metro cuadrado? Al mes. Arriendo, digamos, mensual, por si acaso. ¿Cuánto creen que puede pagar por cada metro cuadrado arrendado? ¿Alguien tiene alguna idea en la casa? 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10. Unos 3 de 3 a 5. No, muy caro. Piensen, miren, una oficina clase A. La oficina clase A es como que se imaginen el Golf, Nueva Las Condes, Vitacura, amoblada, cobra una UF el metro cuadrado. Pero eso tiene el sentido de oficina. ¿Será mejor o peor tener un negocio? El sentido comercial, digamos. Mejor. Mejor. Entonces, ya, está cerca, pero tú no lo amueblas. O sea, piensen que tú vas y le dices a Falabella, ya, yo quiero 500 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados de tienda ancla, 5.000 metros cuadrados, listo ya. Yo te dejo los cables colgando, no te hago la instalación eléctrica, no te pinto nada, todos los detalles hazlo tú. Y tiene una razón de negocio que voy a explicar después. ¿Sí? En este caso, cobraba una UF el metro cuadrado. Dijeron, no, pues si no abre el Unimark, no pago nada de eso. Ya arrendémosela a otra persona. Entonces ya no puede ser un sentido comercial porque no va a venir la gente que venía a comprar al Unimark. Entonces, ¿a quién le podría arrendar el espacio de un strip center que ya no quiera hacer negocio? ¿A quién se le ocurre? Bodega puede ser, pero ¿dónde pondría una bodega? ¿En qué comuna? Una relativamente alejada de Santiago. El aeropuerto, o sea, en la periferia, digamos. O San Bernardo, o Pudahuel, o Lampa suena bien. Pongo una bodega en Vitacura, muero. Es muy caro el metro cuadrado en el sentido de negocios para poner una bodega. Entonces tú dices, no puedo poner.
porque un strip center no lo voy a ir a poner en un peladero camino al norte. Perdón, ¿alguien decía algo de la casa? José, solo dejo el micrófono abierto. Entonces, dice, no, pues este es un strip center, además en general son vecinales, son como que están al paso. No es que en realidad tú lo hayas puesto en una parte que no hay nada, por eso que también hay algunos que son de conveniencia. Por ejemplo, tú pones un OK Market donde la gente pase sí o sí cerca del metro, pero si tú quieres poner, por ejemplo, una super bodega a cuenta o un outlet, lo pongo lejísimos porque es de destino, no es de conveniencia, no es al paso. ¿Se entiende? Cambian las rentabilidades, pero tú pusiste un strip center cerca de donde hubiese gente, así como vecinal. Y no puedo poner locales comerciales. Tu alternativa de oficina, pero quizás nadie quiere un espacio gigantesco de oficinas como un supermercado. Tú no eres General Motors. Tú quieres 3 oficinas, 5 oficinas, que es más chico que esta sala. Pero en esta sala quizás solo te cae uno que marca. ¿Entiendes? Cambia el negocio. Una iglesia. Eso puso, este fondo de inversión. Eso es lo que pusieron. ¿Cuánto creen que paga la iglesia de arriendo? Si antes era una web. ¿La mitad? Menos, ¿Un tercio? menos. 0,2. 0,1. El 10% de lo que valía originalmente. Y uno dice, ah, no, así no arriendo. Bueno, es 0. ¿Se entiende? Ahí puede ser lo drástico a que si tú hiciste un mal negocio, todo esto depende justamente del negocio del arriendo del que yo haya escogido como ancla. Entonces, imagínense, ustedes trabajan en el Parque Arauco o en Mall Plaza o en Cencosud Shopping Center y van a construir un mall. ¿Con quién es el primero que hablan para arrendarlo? Falabella. Probablemente con las anclas, pero ese es el segundo. O sea, ¿Supermercado? Falabella, Ripley, H&M, etcétera, por 2 razones. Primero, porque traen a la gente. Segundo, porque ellos son los que te van a arrendar el 20% del espacio del mall al tiro. Y, por ejemplo, no va a ser en un contrato a 2 años, a 3 años. Va a ser un contrato a 20 años, a 30 años, es más largo. Por eso que después echar un ancla es súper difícil. O sea, Ripley, cuando Cencosud lo quiso echar del Alto Las Condes, se fue una batalla legal así brutal. Entonces puede ser que sea casi imposible hacerlo. O Johnson, si no hubiera estado al borde de la quiebra, jamás hubiera salido del Parque Arauco de Kennedy. ¿Entiendes? Entonces, pero esas tiendas anclas son los segundos a los que llamo. ¿Hay alguien más importante para que el mall sea exitoso? Supermercado y farmacia. Las farmacias no, las farmacias quizás es menos relevante, tercero, cuarto. En un strip center, ojo, es cierto, pero en un mega center, digamos, en un super mall, la farmacia no es muy relevante. ¿Un home center? A los cines, eso es. El cine es la mitad de lo más importante. ¿Y qué otra cosa aparte de los cines? Los Restaurantes. No escuché mucho al mismo tiempo. Los patios de comida. Patio de comida. Esos son los dos. Esto nos los contaba en la Chile el gerente del Parque Arauco cuando lo invitaban. O sea, mira, yo pongo el cine en un lado, el patio de comida en el otro lado, porque así tiene que cruzar todo el mall para llegar. Y mientras va por el medio del mall, se le ocurre comprar en cualquier parte. ¿Entiendes? O tengo que ir a dejar a los niños al cine y tú vas a esperarlo, vas a pasar a Falabella, a París, al segundo, y después lo lleno de todas las tiendas mucho más chicas. ¿Entiendes? Así es como funciona el mall. El negocio se estructura primero con esos dos, después con la ancla y después lleno todo el picoteo distinto. ¿Sí? Entonces podría ser súper sensible a que yo traiga un buen sponsor, digamos, del proyecto que traiga mucho flujo de personas. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, fíjense, la propiedad de inversión, estamos pensando en edificios, digamos, más bien en activos inmuebles, o sea, no se pueden mover. En general, digamos, la norma dice terrenos o edificios, podrían ser distintos a terrenos y edificios. Podría ser quizás un puente, no es un edificio, no es un terreno, pero no lo puedo mover. Una plataforma petrolera en la mitad del mar, capaz que tampoco la pueda mover.
o no tenga el espíritu de la empresa a moverlo. A eso nos referimos con inmuebles. ¿Sí? Pero en general todo lo que hemos dicho, si son bodegas que le arriendo a terceros, si son oficinas, si son condominios que yo arriendo, una casa en Airbnb probablemente esté en esa categoría. El mall con seguridad lleno de propiedades de inversión. ¿Entiendes? El metro, ¿cuáles serán las propiedades de inversión del metro? Los locales que están ahí, Los locales. ¿Entiendes? Por eso que si uno abre los estados financieros del metro, una parte de sus ingresos, la mayor parte son por los pasajes, pero una parte proviene de los arriendos en sus ingresos y una parte chiquitita son los locales. También quizás la infraestructura que ocupo para dar publicidad podría ser perfectamente una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Pero tiene que ser infraestructura. Y entonces aquí hay quizás la característica más distintiva de una propiedad de inversión. Si es un terreno o un edificio, ¿qué es probablemente lo que no le pasa a ese tipo de activo? O le pasa muy poco. Depreciarse. No sé. Depreciarse. El terreno no se deprecia en ningún caso. ¿Sí? Ya, la infraestructura podría depreciarse, pero aquí es donde hay que cambiar el switch. Tú tienes una tienda en el mall, ¿ya? Tú eres Falabella, tú eres el arrendatario, el que la usa, tú eres Parque Arauco, eres el arrendador, el dueño que la cede a cambio del arriendo. Entonces, el que la cede dice, mira, yo te dejé el espacio, chao, si tú lo hiciste pebre da lo mismo. Ahora Falabella, ¿querrá ser pebre la infraestructura? ¿Querrá tener las vitrinas rotas y ese tipo de cosas? No, No. cuidan. ¿Por qué no? Porque no le entra gente. conviene. ¿Pero por qué no le conviene? Porque Falabella va a tener que pagarlo y arreglarlo. Entonces le ¿Cómo? va a hacer caro. ¿Con qué lo paga? Con el arriendo. No, claro, pero ¿con qué arriendo? O sea, porque podría pasar esto, y esto justo se lo enseñaba en la primera clase ayer, híbrida, digamos, a los de instrucción en la contabilidad. O sea, mira, yo podría decir, ya, pues rompí todo, mejor me arranco y no te pago nunca más el arriendo. ¿Cómo ¿Con se, la cómo garantía? se protege el arrendador Con de el que alguien se arranque? contrato, ¿Cómo? ¿Con la garantía? Con la garantía. Eso es, el activo que tiene es el gasto pagado por anticipado, que son el 1 o 2 o todos los meses que necesiten de garantía. Después uno dice, ya, pero Falabella no se va a escapar por un local, es cierto, pero podría pasar a una escala mucho más pequeña, que tú tienes una casa que la arrienda a cualquier persona, bueno, y esa persona quedó cesante y no te paga el arriendo 1, 2, 3, 4 meses, vamos a tener que echarlo nomás, pero cuando tú lo eches, va a romper las cortinas, va a rayar las murallas, la taza del baño va a estar destrozada, etc. Por una razón, porque no quiere mantenerlo en buenas condiciones, no quiere o no puede, lamentablemente en estos tiempos, no le conviene financieramente, ¿se entiende? Entonces, para protegerte de eso, tú pides la garantía, ¿entiendes? Entonces, si tú lo destruiste, lo pon para adentro, me quedo con toda la garantía. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que uno va a tener generalmente es que tú no quieres que se vayan cambiando los arrendatarios, pero eventualmente podrían cambiar. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, si Falabella tiene rotas todas las vitrinas, lo he hecho. Y el Parque Arauco tiene una lista interminable de gente que quiere encontrar un local de la vacancia, o sea, el espacio que está vacío, tiende a cero. Mall Plaza, por ejemplo, ahora que estaba terminando de escribir el caso de Mall Plaza y Parque Arauco para la tarea, decía, mira, Mall Plaza en promedio tiene un 5% de vacancia, y quizás su vacancia ya son como estos módulos que están en la mitad del mall porque ya no hayan más donde meter gente dentro del mall, más local. Bueno, pre-pandemia, ¿sí? En la ex normalidad, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí uno dice, mira, en realidad el que se encarga de invertir en mantener la infraestructura, ¿quién es? ¿Falabella o el Parque Arauco? ¿Por qué? mantenerla como, mantenerla en buen estado. ¿Sí? Llega el Parque Arauco porque por eso como lo que igual garantía. Hay un deterioro y se trata de la garantía Por eso. pagar lo que está. Pero si la tienda está hecha pebre, ¿quién gana menos?
La tienda. La tienda, porque tiene menos venta. El Parque Arauco dice, no, mínimo me van a pagar 500, no tengo que perder. Entonces el Parque Arauco dice, haz lo que queráis, yo al final del año te echo a ti y traigo a otro, y además tú no vendiste nada porque tu tienda está mal. Profe, pero ¿y los pasillos y los baños? Sí, es cierto. Por eso vamos a ver que las áreas comunes quizás tienden a ser más complejos, pero solamente pensemos en el local. El arrendatario mantiene el local. Entonces, para el Parque Arauco, ¿baja algo de valor? No, No. No, po, porque Falabella paga todo. Por eso que no se deprecia. Característica fundamental de una propiedad de inversión, no se deprecia. ¿Sí? Y si no es así, uno puede pensarlo de otra forma. Digamos que sí se deprecia un edificio. ¿Cuál es la vida útil de un edificio? Muchos años. ¿Cuánto? Muchos. ¿Cuánto? 80, 30, 100 años. ¿80? ¿Ya? Mire, inclusive simplifiquémoslo es 50. Entonces, si el valor a depreciar es 100%, y es 50 años la vida útil, ¿cuánto se depreciará? Por año. ¿Qué creen aquí? ¿Cuánto se deprecia? ¿Del 100% del valor anualmente por 50 años? ¿Qué creen en la casa? No mucho, creo. 100 partidos 50, pues ¿cuánto es eso? 2. 2%, listo. Si yo tengo una inversión inmobiliaria en Chile, ¿en qué moneda la mido? En UF. Listo. ¿Cuánto? Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? no, ¿No? Ya, la mido en UF. Entonces, ¿cuánto sube la UF en promedio por año? súper poco, ¿no? ¿Cuánto? ¿Como 500 pesos? Yo diría que más, pero porcentualmente mejor. Porque la UF se reajusta con qué? Tal vez un 3% por ¿Por la qué? inflación. Eso es, la inflación. O sea, la UF es una unidad que pretende mantener el poder adquisitivo, entonces se reajusta con la inflación, que digamos en promedio el Banco Central la mantiene muy cercana al 3%. Entonces tú dices, mira, yo tengo una casa que vale 4.000 UF, y entonces, claro, se depreció 2%, pero la UF subió 3%, ¿en el neto se depreció? No, listo. Característica esencial de una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Entonces se distingue, por ejemplo, de si tú eres una constructora que vende las casas, eso es un inventario. NIC 2 es tu norma. Tú tenías una casa, pero en realidad quedaste cesante y tienes que venderla, pero no es lo que querías hacer, activo disponible para la venta, IFRS 5. Tú tienes una casa en la que vives, entonces eso es una propiedad planta de equipo, NIC 16. Tú la arriendas por 40 años con opción de compra una casa a otra persona, eso es un activo por derecho de uso. Después de la prueba 1 hablamos de leasing, IFRS 16. ¿Entiendes? O tú tienes una casa que te heredaron y que se la arrienda a un desconocido, eso es una propiedad de inversión. O sea, que la casa por sí sola podría ser 5 clases de activos distintos. Profe, por ejemplo, está en Nacional, yo cuando lo construyeron al principio, al construyeron, no tenían pensado rentárselo a Azul Azul por 10 años. 6 años. Ahora sí es como una primera inversión para... Profe, que le suba, que no se escucha nada en la casa. Perdón, yo lo voy a decir. El Estadio Nacional, que lo ha arrendado por mucho tiempo a la U, o a Azul Azul en su efecto desde la bancarrota, podría ser una propiedad de inversión. Podría ser, es cierto, pero es más límite porque no sabemos si sus flujos de caja, que es otra característica, son independientes de otra cosa. O sea, ¿quién pone los guardias de seguridad? Si es solo arrendarte la infraestructura, eso es una propiedad de inversión para la Municipalidad de Ñuñoa. Si no es así, si digo, no, mira, yo tengo que traer los guardias, yo corro los riesgos en el fondo, que se deprecien, yo tengo que hacer los arreglos, etcétera, entonces eso es una propiedad planta de equipo.
¿entiendes? Así que ese quizás es más para nuestros casos especiales que vamos a ver al final de la clase del jueves. Entonces, típicamente una propiedad de inversión es un terreno que tú no tienes claro qué va a hacer. O sea, uno va camino a La Serena, iba camino a La Serena el año pasado, y uno ve que hay terrenos y terrenos botados, y uno dice, pero quizás nadie lo ha comprado. No, si hay alguien que los compra. En los supermercados, por ejemplo, o las farmacias, ¿para qué? Para algún día desarrollarlo. Pero si no lo tienes claro ahora, entonces podría ser. O sea, cabal, obviando la parte ética de ocupar a tu mamá que sea la presidenta de la República para tratar de conseguir un préstamo en mejores condiciones que el resto, trascendamos de eso. Compro un terreno que solo se podían plantar lechuga y de repente de una forma legal o ilegal, vamos a trascender eso, el plano regulador se expande y entonces ahora te dejan construir casa en un terreno que podrías solo poner lechuga. Entonces, ¿qué le pasará al precio del terreno? Aumenta muchísimo. Aumenta. Listo. Es como por encima de la cota 1000. Nosotros estamos justamente en la cota 1000. Por encima de nosotros no se puede construir nada más, porque si hubiera un aluvión pasa todo para abajo y es peligroso. Entonces, por encima de la cota 1000 los terrenos no valen casi nada porque no puedo construir. Pero por debajo de podrían valer bastante más. Entonces alguien dice, mira, yo voy a comprar en la cota 1100 o 1200 metros sobre el nivel del mar y eventualmente algún día va a subir de valor esto y esa es la única razón de negocios por qué compré ese terreno, eso es una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Solamente en búsqueda de la ganancia de capital. Lo mismo que pasa en Cabal. Podían construir lechuga, ahora se aprobó en la municipalidad que ahora pueden hacer edificios de 50 pisos, el terreno vale 5.000 millones más. Y esa ganancia es lo que uno buscaría en una propiedad de inversión. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos en la casa? Sí. ¿Sí? Profe, si yo soy una inmobiliaria y estoy vendiendo departamentos en un edificio, ¿eso sería como mi inventario o sería una propiedad de inversión? Eso, tu inventario, tu existencia. Pero, por ejemplo, mire, uno de los ejercicios del set de ejercicio, el de constructora muchas sombras, es, mira, yo quiero vender, pero no puedo vender, quiero vender y no puedo, quiero vender. Algún día te va a aburrir de no querer venderlo, entonces lo dejo arrendado. Bueno, en ese momento es un cambio de uso, algo que habrán leído en el capítulo para el control de lectura. Entonces, en el fondo dice, mira, yo quería que fuese un inventario, pero no da, y si algo le puedo sacar, lo arriendo. Entonces, ahora pasa a ser una propiedad de inversión. O sea, podría cambiar de uso, de espíritu, digamos. ¿Sí? O sea, la misma inmobiliaria, si en vez de vender su departamento lo arrienda, sería inversión, porque lo usa un tercero. Tal cual. O sea, de hecho, quizá hay una línea muy delgada. Quizá estamos hablando de conceptos que son más complejos, porque, por ejemplo, yo discutí mucho con mi jefe en la Chile en algún momento sobre que las inmobiliarias tienen terreno. Entonces, una inmobiliaria compra un terreno, nada más, eso es toda la información que tengo. ¿Qué clase de activo es? De inversión. ¿Por qué? Porque está parado, o sea, Está como abandonado. Si está abandonado, sí o sí, pero uno dice, oye, una inmobiliaria comprará un terreno para dejarlo botado. no, o sea, sí o sí va a construir después. Si va a construir en el futuro, entonces digo ya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vender lo que construyo? Sí. Entonces, si lo voy a vender en el futuro un inventario, ahora un inventario. Y entonces, por ejemplo, muchas inmobiliarias, particularmente chilenas o constructoras e inmobiliarias, porque la empresa está asociada en el rubro, tenían inventarios no corrientes. Una cosa rarísima. Entonces, mi postura era lo que dijeron primero. No, eso está malo, no existen los inventarios corrientes. Los inventarios son para desprenderte, porque lo usas o porque lo vendes como parte del curso habitual de tu negocio. Eso es, entonces tú te dedicas a vender fruta, ese es tu inventario, tú te dedicas a vender casa, ese es tu inventario. Son materiales para hacer botellas en CCU, ese es tu inventario. Entonces, pero
no, es que en el largo plazo lo va a hacer. No, eso es una propiedad de inversión. O, peor aún, tienen definido mal lo que es corriente y lo que es no corriente. No, es que se demora 2 años. Bueno, debería definir como corriente 2 años, no 1 año. ¿Entiendes? Mi jefe en la Chile Olivares decía, no, es que inventarios no corrientes porque lo van a hacer en el futuro, está mal definido corriente. O sea, por una u otra razón yo estoy convencido que estaba malo, pero a la chilena, por la empresa hacen eso. Profesor, Ujú. es que yo entendí en su libro que cualquier empresa que ocupa su propia oficina serían consideradas propiedad planta de equipo, ¿no es cierto? Así es. Pero yo he escuchado, o sea, he sabido de casos que, por ejemplo, creo que Kaufman hace eso con sus sucursales, que ellos son dueños de los locales, pero Ujú, se los autoarriendan. ujú. ¿Y ahí qué sería eso? ¿No? Es como que tu papá te arrendara tu pieza. Sigue siendo de la familia la casa, ¿no? ¿Pero se contabiliza como propiedad planta de equipo? Propiedad planta de equipo. Quizá es un tema más complejo que hacia el final del curso algo vamos a decir sobre estados financieros consolidados. Eso quizá para el resto del mundo es más fácil de ver, por ejemplo, lo que ocurre en el Costanera Center. Si yo pienso en tiendas anclas que ocupen muchos metros cuadrados en el Costanera Center, ¿cuáles son las anclas del Costanera? ¿Cuál? Cierto, pero ¿qué supermercado tengo? Jumbo. Jumbo. ¿Qué tienda para mejorar el hogar? Easy. Y tengo un París. Y todos pertenecen al mismo grupo que es Cencosud. Entonces uno dice, oye, París es un tercero para Cencosud Shopping Center, que es el que construyó el mall. Pero si yo considero el grupo Cencosud en conjunto, no es un tercero, eres tú mismo. ¿Se entiende? O sea, claro, yo no soy mi hermana, pero si yo le arriendo una pieza a mi hermana, sigue siendo como de la familia, ¿se entiende? Entonces, es más complicado si tú estás mirando los estados financieros del grupo económico completo o por separado. Eso hace la diferencia. ¿Entiendes? Ya, gracias. Entonces, si son edificios que se han adquirido para arrendarlo o que se tienen bajo arrendamiento financiero, que después vamos a definir eso, entonces, pero que sea tercero. Esa es la importante. O sea, si está ocupado o desocupado, da lo mismo. Lo importante es que yo se lo arriendo a un tercero que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, digamos, la tarta, el hotspot, el casino, no tienen nada que ver con la universidad, listo. Pues ese espacio es una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Si fuese un inmueble que es para mejora, pero en el futuro va a ser propiedad de inversión, por ejemplo, me cambié de oficina y lo dejé, vamos a botar unas murallas, vamos a poner paredes de vidrio y se lo vamos a arrendar a un tercero en 1 año más, bueno, eso es ahora una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Entonces, lo que deja la duda muchas veces es que tú digas, por ejemplo, una oficina virtual. Tengo estas oficinas que te la arriendo por horas para hacer reuniones. Pero para que la oficina virtual funcione, además del espacio físico, ¿qué necesita? Muebles, Ya, internet, muebles, ¿qué más? luz, agua. Ya es cierto, eso es para funcionar, pero antes para poder arrendarla, para que tire pinta, digamos. Mueble, o sea, computador, un proyector, sillas buenas, así como una mesa de sillón de directorio, ese tipo de cosas. Entonces ¿La uno dice, ubicación? ya, pero las sillas ¿se deprecian o no se deprecian? Sí. Entonces uno dice, oye, pero una propiedad de inversión. Dijimos que no se depreciaba y ahora me dicen, sí, sí se deprecian. Queda al límite, ¿se entiende? Si todo el mobiliario es un valor muy poco significativo dentro del valor de la infraestructura, digamos, oye, es una casa que vale 100 millones y los muebles valen 3 millones, es súper poco, todo es una propiedad de inversión. Pero si es significativo, quizás habría que separar. ¿Se entiende? Entonces, todos esos muebles adicionales podrían ser considerados dentro de lo que consideramos la inversión inmobiliaria
o propiedad de inversión, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, otros bienes inmuebles que tú no quieras mover, como las plataformas petroleras, yo decía, los puentes, los túneles, los gasoductos, perfectamente podrían ser propiedades de inversión. Entonces, típicamente las bodegas que decían, la oficina, una planta libre industrial. Entonces, mira, aquí está este galpón y si tú quieres a un supermercado ahí, si quieres poner una línea de producción de bebidas, de cerveza, de comida, de lo que sea, y si quieres tú entonces te arriendo solamente el espacio. Si tú pones 500 oficinas, mesas de cowork o cualquier cosa, es distinto. ¿Se entiende? No sé si es claro para todos o para alguien no es tan claro, en la casa quizás. Todos claros, avanza. Entonces, mire, para que una propiedad de inversión pueda ser catalogada como tal, debe cumplir una serie de condiciones. Principalmente que no esté ocupada por los dueños, que sea una propiedad que está ocupada por terceros o que está abandonada. Eso es uno. Los flujos de efectivo que generan son independientes. Tú tienes un auto, ¿qué necesitas para que funcione? Benzina. Energía, ya digamos benzina o electricidad o paneles solares, no sé, algo de energía. Listo, no funciona por sí solo. Tú tienes un estacionamiento que es clásicamente un caso al límite, no funciona por sí solo. Necesito cámaras de seguridad, necesito barreras, necesito máquinas que cobren o personas que cobren. Entonces, no funciona solo, pero yo digo, mira, aquí está la sala y chao, y me voy. Y eso hizo la universidad. El edificio A lo construyó MedLife, compañía de seguro, en un leasing a 20 años a la universidad. Entonces dijo, lo que ustedes hagan en las salas, del color que los pinten, si hacen clase híbrida, digitales, si van, si no van, a mí no me importa nada. Para mí te estoy arrendando la infraestructura. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa porque la universidad le paga el arriendo igual a MedLife, independiente de si estamos haciendo clase aquí o no. ¿Sí? Dos características. Entonces, ¿sí? Entonces, tercera característica que no se deprecian, esa es una característica esencial. Y además, lo que nosotros vamos a decir es que hay una característica que es adicional. Tú tienes una casa, un local comercial o una oficina. ¿Te importará el costo al que lo construiste o el precio al que podrías venderlo? ¿Qué creen? Que podría venderlo. ¿Por qué? Porque, o sea, si es que es una propiedad de inversión, obviamente quiero saber cuánto es lo que le puedo sacar. Pero es que yo no sé lo que es una propiedad de inversión, yo solo sé que tengo una casa. ¿Se entiende? No, esta locura de la propiedad de inversión que solo existe para IFRS, no existe para las normas de Estados Unidos, no existe en términos tributarios, por eso muchos profesores hablan del activo fijo. Tributariamente el activo fijo, no hay propiedad planta de equipo ni propiedad de inversión, todos son activos fijos. No sé qué es una propiedad de inversión, pero lo que sí sé es que si hay una lista de 500 personas esperando, cuando se acabe el contrato voy a subir el precio. ¿Voy a subirlo basado en qué cosa? ¿La demanda? Eso es. Y si hay más demanda, ¿qué pasará con el precio del inmueble? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, si tú construiste el Parque Arauco de Kennedy, por ejemplo, en los años 80, o el Plaza Vespucio en el año 90, a nadie le importa cuántos materiales utilizaste. Lo único que te importa es que si el negocio es súper malo, lo vendo. Y entonces el precio de mercado, lo mejor que podría tener para el valor razonable, es lo único significativo en este negocio. ¿Se entiende? O sea, ya sí, pero el costo, podría ocupar el modelo el costo, lo cual es una estupidez. ¿Sí? Sí, pero a nadie le importa. Igual tú llamas a un tasador todos los años y gastas plata porque le sube el arriendo a todos los que puedan. Entonces, no me gustaría decir, oye, tengo hace 20 años y cuánto vale, no sé, y en cuánto lo arriendo, no sé, así no toman decisiones las empresas. Las empresas están concentradas en saber cuánto vale esto para cobrarte el 10% de eso como arriendo al año. ¿Me entiendes? Entonces,
Lo único significativo aquí es el valor razonable, a diferencia de una propiedad planta de equipo, donde nosotros dijimos, mira, quizás lo menos común, lo más incomún, es que tú la revalúes. Porque si la universidad tiene la oficina del decano, del rector, de la vicerrector, ¿a quién le importa cuánto vale esa oficina? Da lo mismo. O sea, no llama, la universidad no llama y dice, oye, mira, ahora equipamos las salas para híbridas, ¿cuánto valen ahora? A nadie le importa, porque eso no va a hacer subir o bajar la mensualidad. ¿Entiendes? No influye en el negocio, pero el Parque Arauco y Molplaza y Cencosud y el Molvivo llaman todos los años un tasado y le dicen ya, ¿cuánto más vale? Y una parte importante de su utilidad proviene de la revaluación. O sea, piensen, Parque Arauco 2019 ganó 180.000 millones y de esos 65.000 millones fue solamente por lo que subió de precio todos sus malls, en Perú, en Colombia, en Chile, en todas partes. ¿Se entiende? Entonces, lo único que te importa es el valor razonable, y ahí están tus 4 características. No se deprecian, solo te importa el valor razonable, el precio de mercado si quieren, tienen, dije, no se deprecian el valor razonable, son flujos de caja independientes y están destinadas fundamentalmente para arrendarse a terceros o para ganancias de capital. Profesor, que una propiedad de inversión se revalúe positivamente, o sea que aumente valor, ¿significa que automáticamente el arriendo también lo voy a aumentar de valor? ¿El arriendo tiende a aumentar de valor? ¿Eso fue la pregunta? Sí, si es que la propiedad No se diría que revalúa. automáticamente, pero apenas se acabe el valor que habíamos pactado por contrato, sube. Por eso que el mall, por eso siempre piensen en la forma de negocio. El cómo se haga contablemente es solamente un resultado de cómo funciona tu negocio o está mal, es inútil la contabilidad. Entonces dicen, mira, yo me voy a asegurar de poder pagar el costo de limpieza de los pasillos, la seguridad, el confort del baño, el jabón, etcétera, que son costos muy mínimos, representan solamente el 20% de los ingresos por arriendos que tiene un mall. Ya, eso los paga el Parque Arauco Mall Plaza. Pero dicen, mira, si en realidad yo eso lo puedo pagar con el arriendo que paga Falabella y Ripley, que son mis 2 anclas, chao. Todo el resto le hago un contrato súper cortito, no lo hago a 5 o a 10 años, lo hago a 1 año. Y si a Lápiz López no le gusta, se va y viene a la Librería Nacional. Y si al Sushi A no le gusta, se va y viene el B, y así sucesivamente con todo en el patio de comida y chao. ¿Entiendes? Entonces podría ser que no es automático, no es como que subió de este año y este año te subo. Pero si tu contrato dura 2 o 3 años, en 3 años más, el arriendo va a ser más caro con seguridad. Y para protegerse de eso, el contrato dice que esté en unidades de fomento o se va reajustando con cierta frecuencia basado en la inflación. Entonces con eso se protege un poco de que caiga de valor, al menos en términos reales. Profe, una pregunta. Por ejemplo, una empresa que se dedica a arrendar oficinas, ¿esas oficinas para ellos son propiedad de inversión o PPE? Propiedad de inversión. Pero arrendar oficinas es dentro, o sea, es a lo que se dedica. Es como su activo principal. Sí, claro, pero se la arrienda a terceros, ¿no es cierto? Ajá. Sí, pues. O sea, podría ocurrir al revés, por ejemplo, que tú dijeras, oye, pero es que las oficinas de Cencosud quedan en el Alto Las Condes, que es de Cencosud. Ya, justamente la parte que está ocupada por los dueños, no por terceros, esa es PPE. Lo mismo en el Parque Arauco, oye, es que el 4.º piso es del Parque Arauco, listo, ya, esa parte no es. O si tú construiste un edificio completo y nosotros ocupamos 2 pisos y los otros 28 lo ocupan otros, como en el edificio de Corbanca en Rosario Norte, ya, es cierto. Los que ocupen los otros son propiedades de inversión, los que ocupes tú son propiedades planta y equipo, y se deprecian y separan los terrenos y todo eso. Ya. Gracias. Entonces, fíjense, las características son esas, y la parte, digamos, lo contable es bien simple, porque tú dices, mira,
año a año, como no se deprecian, esa es la característica más importante, es simple. Si sube de valor, entonces sube la propiedad planta y equipo en un valor XXX, y entonces tengo una ganancia por ajuste a valor razonable. Y luego, si baja de valor, entonces tengo una pérdida por ajuste a valor razonable. Por, digamos, I contra el valor de la propiedad de inversión. Y listo. No tiene ciencia la parte contable. Lo difícil es cuál es una propiedad de inversión, cuál es una propiedad de planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia de una PPE, por ejemplo, que si va a ORI o a reserva, o si es la segunda revaluación y anulo los ingresos y las pérdidas y cosas raras, chao, si sube, gané plata al estado de resultados. Si baja, perdí plata al estado de resultados. Eso que acaba de decir sería en el caso de las propiedades de inversión. Ujú. O sea, lo que está en la pizarra es lo que le ocurre a las propiedades de inversión. Si sube va a resultado y si baja va a resultado. Siempre va a resultado. Y no se deprecian, entonces son menos asientos. Pero en su libro dice que van directo a patrimonio, porque si yo la reconozco como resultados, tengo que repartir utilidades y no tengo a dónde sacar esas No, utilidades. pues eso es para propiedades, planta y equipo, no para Ah, ya, propiedades de inversión. ya. Claro, o sea, por eso que en propiedades, planta y equipo era simétrico. Si subían de valor, la primera vez iban a reservas directo a patrimonio, si bajaban de valor iba a pérdida. Como que el espíritu es otro. Aquí el que suba o baje de valor el activo influye en tu negocio físicamente, si queremos. ¿Entiendes? O sea, si va menos gente a tu mall, cobro menos arriendo, pues que tu negocio es más malo. Pero si le pones una estación del metro y sube de valor, entonces el negocio es mejor y subo el arriendo. ¿Entiendes? ¿Es claro para todos? ¿En la casa es claro para todos? Sí. Clarísimo. Entonces, sinceramente creo que lo que tiene mejor performance históricamente son, en las pruebas al menos, es la parte de propiedad de inversión, porque es simple. Solamente tengo que saber cuál es. Y además, miren, hay algo que quizás es clásico que hemos preguntado. El valor de una propiedad de inversión, como si uno la tuviera que valorizar. Ya, ¿cómo valorizo un mall? O un edificio de oficina, o una bodega. ¿Al costo? Ya, al principio el costo, seguro, pero después. Comparándolo con otro. ¿Al? Valor comercial. Ya, pero el precio de mercado es una cosa súper abstracta, no tengo idea qué es eso. Porque yo no veo otro mall no veo otro local que sea igual a la tarta. Entonces, ¿cómo la universidad valoriza la tarta? Al fair value, pero no tengo idea qué es eso. Me hablan en chino mandarín. Valor presente, suena mejor. Entonces, ¿qué voy a decir? Mira, valor presente ¿de qué? ¿Qué flujo le genera la tarta a la universidad? ¿Qué flujo le genera la tarta a la universidad? La comida. No, eso es lo que Los le genera la alumnos. tarta a sí mismo. Arriendo, ¿no? El arriendo, listo. Entonces, ¿cuántos arriendos le va a pagar la tarta a la universidad? Lo que le cobre. No, ya, ese es un monto. Digamos que ese es un monto X. 12 por año. ¿Cuántos? ¿Cuándo espera quebrar la tarta? Nunca. Nunca. Le va a pagar todo lo que esté. O sea que el arriendo partido por la tasa, listo.
Estamos al límite, justo. ¿Se entiende? Es fácil de valorizar. O sea, insisto que la complejidad es saber cuál es la propiedad de inversión y cuál no, pero no el cómo la valorizo. A ver, si baja la tasa, sube el valor, pues si sube el arriendo, sube el valor y todo lo contrario. Y ahí sé si va contra ganancia o contra pérdida, pero siempre es contra ganancia y contra pérdida, no contra otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, el problema que tiene el dueño, y un minuto más y con esto vamos a terminar la clase. El que tiene el problema aquí es el dueño legal, que es lo que llamamos el arrendador, no el arrendatario. El arrendatario dice yo pago el arriendo y pensemos del curso anterior que tiene un gasto por arriendo y chao. ¿Sí? Quizá eso es más complejo, pero problema para el aprobado. Entonces uno dice, mira, los centros comerciales, las oficinas, los locales que yo tenga para renta comercial, tengo así, vecinal, o sea, hay un par de locales en la esquina con panadería, con cosas así, ya, ese es clásicamente una propiedad de inversión. Un terreno que en futuro lo voy a desarrollar para hacer un strip center, para hacer una bodega, un mall, pero arrendado a tercero, esa es una propiedad de inversión. ¿Entiendes? U otro tipo de renta industrial, son como de un negocio, renta comercial, renta habitacional o renta industrial que sea de ese estilo, o habitacional o residencial a veces se llama también. ¿Entiendes? Entonces quizás la complejidad podría ser que tú digas, oye, yo tengo una oficina, pero yo no ocupo toda la oficina, entonces le subarriendo un pedacito a otro amigo. Bueno, el que tú subarriendas, entonces una propiedad de inversión. Si tú puedes separar eso de una forma fácil, porque 3 pisos son tuyos y el cuarto es de otro, o tantos metros cuadrados son míos y tanto del otro, lo separas. Entonces tú podrías decir, mira, la parte productiva de una oficina o de una fábrica es propiedad planta de equipo, la parte que subarriendo es propiedad de inversión. Si lo puedes separar, eso soluciona el problema. Si no lo puedes separar, como el caso que poníamos de los computadores al principio del semestre, entonces decíamos, si yo tengo las dos cosas juntas, el que sea mayor entre ambos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas en la casa? No. Todo claro, profesor. Aquí, Yo tengo una última pregunta, profesor. la última pregunta. No sé cómo lo que recuerdo, pero puede ser que en el libro salía que las propiedades de inversión funcionan por sí solas. Ujú. Ya. Por ejemplo, en el caso de un cementerio, es que no entiendo muy bien a qué se refiere que funcionen por sí solas, porque necesitan de cosas para funcionar, ¿Cómo qué? para que generen una renta, ¿Pero cómo qué, po? como una administración. No, pero eso es para que funcione la empresa completa. Pero si tú enterraste una persona, ¿qué más necesito? Nada más. Por eso en nuestro web curso están los estados financieros del Cementerio Parque La Florida. Es un fondo de inversión que invierte en el negocio de los cementerios, que es muy rentable. Entonces dice, no, mira, entierra a la persona y si no me pagan el arriendo, lo transfiero a una fosa común el cadáver. Y si quiere comprármelo, entonces ya ahí no es propiedad de inversión. Hay un inventario porque le vendo el nicho, el espacio, digamos. ¿Entiendes? Pero después de que tú enterraste a la persona, no necesito nada más. Ya está, pues el negocio funciona por sí solo. O alguien puede decir, no, mira, igual necesitan regar el jardín, ya, pero el costo de riego es súper bajo comparado con el arriendo. ¿Te entiendo? Entonces lo mismo que decíamos del mall al principio. Yo necesito gente que haga la limpieza y guardias de seguridad, es cierto, pero eso digamos, es auxiliar, es súper bajo, no se lleva la mitad de todo tu ingreso, se lleva un porcentaje que no es significativo dentro del total. Ya, gracias. ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Profe, Ajá, me quedo. yo tengo una pregunta que lo que estaba diciendo era que si no se puede separar entre el PPE y el PDI, que es la propiedad de inversión, el mayor de ambos, ¿cuál sería la propiedad, es propiedad de inversión? No, pues el que sea el mayor entre ambos. Si lo más significativo es PPE, una PPE todo. Si lo más es PI, Entonces, ya, el mayor entre ambos es el más significativo, ya.
Claro, el más significativo. Tal Gracias, cual, o sea, profe. igual que cuando decíamos el hardware y el software de un computador, aquí el más importante de todos los activos dentro del total es el que lo clasifica. Ya, gracias. Chau, chau. Profesor, Ajá. ¿para la prueba va a entrar solo como materia de propiedad de inversión o vamos a ver cálculo después? O sea, la mitad es cálculo, pero yo diría que los cálculos son fáciles. O sea, nosotros vamos a hacer los ejercicios, más la ayudantía me parecen que tienen súper bien cubierto el tema. O sea, Ya, semestres que hemos exagerado, hemos hecho así como 2 clases y media de propiedad de inversión. ya, eso. Gracias. Que esté Chao, bien. que estén bien. Profe, ¿hasta qué ayudantía entra en la prueba? Hasta la última, yo creo que es la 5, la 6. Ya, gracias. Chau, chau.